Buenos días, mis estimados estudiantes. Espero que se encuentren muy bien en el día de hoy. Vamos a dar inicio a nuestro segundo encuentro sincrónico para el curso de Sistema de Gestión. Este es el módulo uno. Estamos en la sala 07 por la plataforma Zoom y le doy la cordial bienvenida. Entonces quiero en estos primeros minutos abrir un espacio como para darles alguna información que es importante y también escuchar de pronto algunas inquietudes que ustedes tengan y luego pasamos a revisar los contenidos de la unidad uno, a continuar con la presentación que veníamos trabajando en el encuentro anterior. Hablábamos un poco sobre cómo ha sido esa evolución, digamos que legal, de alguna manera como para entrar en contexto sobre el marco legal del sistema de gestión. Recuerde que en este módulo vamos nosotros a enfocarnos o a enfatizar en toda la documentación que se requiere para diseñar, ejecutar, desarrollar, verificar y mejorar un sistema de gestión en cualquier organización, sea pública o privada. Entonces, creo que todos nuestros esfuerzos deben estar orientados en ese sentido, porque al finalizar el curso todos debemos estar en la capacidad de conocer cuál es la ruta, cuáles son los documentos que voy a necesitar para poder primero hacer un diagnóstico, ¿cierto? ¿Cómo hago un diagnóstico del sistema? ¿Cómo lo evidencio? ¿Cuáles son los documentos, los registros, soportes para esa actividad? Creo que eso es, digamos que los aspectos principales del curso. Vamos a dialogar sobre eso y sobre otros muchos temas más. Por eso les voy a pedir que estemos atentos, que en lo posible pregunten todo lo que sea posible y necesario para que todas las dudas se vayan despejando. Porque al finalizar el curso, pues todos debemos conocer, pues básicamente todos estos aspectos fundamentales que enmarca un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, en mí tendrán un apoyo para poder desarrollar y lograr todos esos resultados que se esperan al finalizar del curso. Quiero informarles que todavía no se han publicado la fecha de la entrega de las actividades. Voy a empezar a organizar desde el lunes para que estén atentos a su plataforma, debido a que muchos de los estudiantes todavía no han cargado, no les han cargado el curso de sistemas de gestión uno. Entonces eso hace como que se retrasa un poco el proceso, por eso no se han activado las fechas todavía. Entonces les pido que estén muy atentos. La idea o el propósito es que pues este impasse no nos afecte en el desarrollo del curso, a ustedes tampoco académicamente. Por eso voy a estar atentos al foro de inquietudes para que podamos ir resolviendo todos los inconvenientes que se nos estén presentando con la nueva plataforma. Es posible que ustedes tengan de pronto algún problema cuando estén usando, cuando estén cargando alguna actividad o cuando estén agregándose a los grupos. Creo que los grupos todavía no están creados. Estas plantillas me las enviaron y todavía no han creado, no se habían creado los grupos. Entonces estaré en la tarea de crear los grupos para que ustedes se puedan agregar eh, y estén atentos. Claro está que ustedes pueden ir organizándose con sus equipos de trabajo y pueden ir adelantando. Ahorita más adelante en la segunda sesión, después que aclaremos los temas de la unidad uno, a revisar la guía. Vamos a revisar la guía de la semana uno y 2 o de la unidad uno y 2 y si es posible revisamos la siguiente guía si el tiempo nos lo permite, para que ustedes puedan ir organizando el tiempo, organizando las actividades
cómo van a investigar, qué temas tienen que investigar, cómo lo van a hacer. Entonces, todo eso requiere un tiempo, un trabajo asincrónico que ustedes deben ir agendándose para que cuando se activen las fechas de las diferentes actividades, ustedes no estén, digamos que fuera de base y pues esto vaya a ser de pronto un impedimento para que ustedes puedan presentar oportunamente su actividad. Rosa, tiene las manos levantadas. Adelante, Rosa, ¿tienes alguna inquietud? Buenos días, profesor. Quería preguntarle sobre qué grupo le pertenece a esta clase. Esto, aquí estamos los grupos 4, 5 y 6. Ah, ok. Lo que pasa es que yo soy del grupo 9 y esta materia me sale para el bloque 2, no el primer bloque, entonces por eso estaba confundido. El bloque 2 es sistema de gestión 2. Pero me sale sistema de gestión 1, bloque 2 en el campo. Ok, debería revisar bien la programación, si no puede escribir un correo a la dirección del programa para que te aclaren porque el sistema de gestión 1 está para este primer bloque. Entonces debes consultar a ver si es que algún grupo quedó para el bloque 2. Ah, ok, profe, gracias. Bueno, perfecto. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? ¿Quedó clara la información que les he compartido? ¿La forma como vamos a trabajar? Sí, profe, muchas gracias. Profe, Perfecto. ¿puedo hacer una preguntita? Claro que sí. Adelante. Profe, usted disculpe, lo que pasa es que el internet se me recortó demasiado y me salió de la clase y me tocó poner una recarga. Entonces, para ver si usted repite. Bueno, de pronto no todo porque nos agotaríamos un tiempo esencial, pero es importante que estés atenta a la plataforma del lunes en adelante, que voy a empezar a configurar las fechas de entrega de las actividades. Entonces, para que estés atenta y puedas participar en las fechas oportunamente, en las fechas de entrega de las actividades. Bueno, ¿alguna otra pregunta? No, era simplemente lo que había dicho. Sí, básicamente, en resumen, es eso. Bueno, Bueno, gracias, profe. claro que sí. Me permito compartir pantalla. No sé si, creo que ya todos tienen los que están en la sala tienen la plataforma, ya pueden ingresar al curso. O hay alguno que todavía no está, no le han cargado el curso. 18 estudiantes. Buenos días, Andrea. ¿Cómo estás, Angie? Chelsea, creo que Chelsea me había escrito en el foro. Ya le hice la respuesta a tu Señor. Sí, inquietud. profe, a mí sí me abre el curso. Perfecto, Grace, ¿cómo están? Yeseli, ¿cómo estás? José Arevalo, ¿cómo amanecen? Katiuska, Kevin Zabaleta, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenos días. Bien, sí, señor, gracias. Y sí, pues Muy respondiendo a su bien. pregunta, sí tengo habilitado el curso. Perfecto, muy bien. Ximena, Carolina, ¿cómo estás? Bueno, entonces, recuerden el poder de la comunicación, mis estimados estudiantes. Eh, Eso me gusta que estemos acá dentro de este escenario. Digamos que nos permite estar interactuando en tiempo real para aclarar todas las dudas que vayan surgiendo sobre los temas y las actividades. Entonces, voy a compartir acá rápidamente. Creo que estos temas ya lo vimos la sesión anterior. Creo que estuvimos hablando sobre la pirámide de las leyes. Eso nos quedó claro sobre cuáles son digamos que la normatividad que pues va encima del pilar y que pues hace que nuestro sistema de gestión tenga unas bases sólidas desde la parte supranacional. Vamos a ver un recorrido por la normatividad general, ¿cierto? Estuvimos allí hablando un poco sobre todos estos temas, sobre la ley novena,
sobre la resolución 2400. Todos estos temas vamos a ir rápidamente. Yo los invito ya a la grabación del encuentro sincrónico anterior ya está colgada en la plataforma. Los invito para que puedan revisarlo y aclarar las dudas con relación a los temas que hemos venido trabajando. La ley 10 de 2006, entonces, digamos que todo este marco legal se enfoca en tres aspectos importantes, que primero es el tema de salud, el tema de seguridad y el tema de prevención de las emergencias. Vemos una línea de tiempo. Es importante que hagamos este ejercicio porque aquí entendemos cómo ha sido la evolución histórica de la normatividad en cuanto a seguridad y salud en el trabajo, y podemos de pronto inferir un poco cuál es la norma que está más actualizada frente a los diferentes temas. Recuerden que la normatividad nosotros la vamos a ir estudiando por los diferentes temas, por ejemplo, comité paritario, comité de convivencia, brigada de emergencia, eh, todo el tema de diagnóstico, todo el tema de la planificación. Entonces vamos nosotros avanzando tema por tema y vamos mirando cuál es la legislación aplicable y cuál es la más actualizada. Es importante que lo estemos estudiando de esta manera, y la otra forma es también estudiándolos por riesgo, ¿cierto? Riesgo biológico, cuáles son la normatividad que está regulando, que está normalizando este riesgo. El riesgo de trabajo en alturas, cuál es la normatividad que está regulando, está normalizando esta actividad. Entonces es otra forma de poder estudiar las normas, o la podemos estudiar por temas o la podemos estudiar eh, por riesgos, que podría también ser una combinación de estos dos aspectos, y nos va a permitir nosotros ir organizando una matriz legal que nos va a permitir a nosotros como profesionales pues tener un manejo más adecuado de todas estas normas, que sin duda alguna se nos convierte en el talón de Aquiles para poder pronto llegar a una empresa, generar cambios, generar eh, todo digamos que transformación que se debe realizar al interior de una organización, ¿cierto? A través de lo que nos ofrece el marco legal, y también con la calidad humana de nosotros, con nuestras iniciativas, con nuestras estrategias, con nuestro sello personal. Entonces habíamos hablado, aquí quedamos nosotros la vez anterior, sobre un taller. Habríamos realizado 4 preguntas. ¿Quiénes tienen la obligación de reportar un accidente de trabajo? ¿El trabajador o el empleador? Creo que eso quedó claro. ¿En qué caso se puede presentar el aviso de accidente de trabajo? Creo que también quedó claro. El vigilante, quien se encontraba revisando el arma, accidentalmente se hiere un pie, estaba recibiendo el puesto de trabajo. ¿Esto es un accidente o no es accidente? Y cuarta pregunta, el accidente de trabajo, el ocurrido a María a las 8 de la noche en la empresa realizando labores de contabilidad y sin permiso de la empresa. ¿Se considera accidente o no? Entonces, todas estas dudas están dentro o todas estas respuestas están dentro del primer encuentro sincrónico. Entonces, vamos a mirar un poco la estructura, como nosotros vamos a enfocarnos en cuáles son la documentación importante para poder desarrollar el sistema, para poder diseñar cómo vamos a hacer esa evaluación. Vamos a conocer un poco cómo es la estructura del decreto y sobre qué título o parte de este decreto, pues nosotros nos vamos a enfocar para poder realizar de primera mano un diagnóstico ajustado al decreto 1072, pero también de otra parte, pues la autoevaluación de estándares mínimos, que lo que hace es trazar una línea de ruta de acuerdo a, al tamaño de la empresa, ¿cierto? A cuántos empleados y a su nivel de riesgo, para que se mantengan, ¿cierto?, implementados unos requisitos mínimos. No quiere decir que son todos
los que debe cumplir la empresa, sino una base sólida como para que la empresa diga, estoy aquí cumpliendo estos requisitos mínimos, aquí me mantengo, pero puedo seguir avanzando. La idea es no bajar de ese piso, ¿cierto? Porque si bajamos dentro de esa implementación, entonces el estado de nuestro sistema puede ser moderadamente aceptable o podría ser crítico. Entonces son situaciones que nosotros como profesionales debemos empezar a valorar, ¿cierto? Y también a mantenernos, digamos que en esa gestión eh, firme o en esa adecuada gestión para poder mantener el sistema de gestión en esos estándares que nos está pidiendo la ley de garantía en cuanto a riesgos laborales. Entonces, el decreto, la estructura del decreto 1072 es bastante compleja. Nosotros nos vamos a enfocar, digamos que en cierta parte que tiene que ver con los riesgos laborales. Nosotros vemos allí que podríamos mencionar dentro del libro 2 parte uno, ¿verdad? Y la parte 2 podemos encontrar relaciones laborales individuales, relaciones colectivas, que también es interesante porque toda la parte de derecho laboral y seguridad social, pues obviamente está muy relacionada con, con la seguridad de salud en el trabajo, con lo que nosotros estamos haciendo. Tiene que ver con el manejo del personal, cómo nosotros vamos digamos que a interactuar dentro de ese entorno, ¿cierto? Donde hay riesgo, donde hay máquinas, donde hay equipos, pero también donde hay personas que son sujetos de derechos, ¿verdad? A nivel individual, pero también a nivel colectivo. Entonces hay unos derechos individuales y unos derechos colectivos que nosotros no podemos descuidar dentro de la seguridad y salud en el trabajo. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces nosotros caemos en errores y nos dice, profe, es obligatorio cuando el trabajador termina el contrato, lo tengo que obligar para que se haga el examen médico de egreso o lo tengo que obligar para que se haga el examen periódico. Entonces, más allá de la obligación, es la responsabilidad que tiene el trabajador frente a su propia salud. Entonces, nosotros tenemos que empezar a educar al trabajador para que cuando se vayan a implementar todas las actividades preventivas y demás, el trabajador no sienta que está siendo obligado, sino que comprenda que eso hace parte de su responsabilidad dentro de los entornos laborales. No sé si me hago entender en ese sentido. Entonces, la parte de educación, por eso nosotros estamos acá, me gusta de pronto con ustedes hablar un poco sobre todos estos temas, porque la parte de educación, y digamos que es una de las estrategias esenciales. Si usted se va al choque con el trabajador, nunca va a conseguir buenos resultados, ¿cierto? La parte de represión, la parte, digamos, punitiva, la parte sancionatoria, siempre no es algo bueno. Claro está que debe estar dentro de la ruta del área de recursos humanos, pero nosotros como prevencionistas, nosotros debemos empezar a manejar un enfoque más educativo, ¿cierto? Para que el trabajador pueda comprometerse con el sistema. Entonces ahí vemos las relaciones individuales y me gustaría mucho que ustedes pasaran ahí, le echaran un vistazo a todos esos derechos contractuales individuales y colectivos, ¿cierto? El tema de sindicatos. No es lo mismo desarrollar un sistema de gestión en una empresa que no tiene sindicato a una empresa que está sindicalizada. Entonces hay unas relaciones allí colectivas o unos derechos colectivos que están muy arraigados. Podría ser en un pacto, una convención, no sé. Entonces hay que mirar bien esa parte porque cuando estemos nosotros desarrollando un sistema, tenemos que también mirar todo ese contexto y mirar si de pronto dentro
de todas esas convenciones, de todos esos pactos, hay algunos temas relacionados con algunos beneficios, con algunos temas relacionados con el bienestar de los trabajadores y obviamente que todo eso nosotros lo debemos integrar a nuestro sistema de gestión, ¿cierto? Entonces no entrar de pronto con ese desconocimiento, sino que mirar toda la dinámica de la empresa, qué es lo que ocurre con la gente, cuál es la perspectiva de la gente, cuáles son los derechos que tienen, individuales, colectivos. Y ya nosotros vamos cambiando como que el paradigma de decir, no, que es que estoy obligado a los estándares mínimos. No, los estándares mínimos es una partecita pequeña de lo que nosotros debemos hacer dentro de este sistema de gestión. Luego pasamos inspección, vigilancia y control. Ahí establece pues que es el Ministerio de Trabajo a través de toda su estructura organizacional, de todos sus funcionarios que hacen la vigilancia y control en los establecimientos de trabajo, ¿cierto? Eh, entonces debemos prepararnos también para poder recibir ese tipo de auditorías que sin duda algunas son bastante exigentes. Entonces hay una documentación allí muy, eh, digamos que muy exigida por el ministerio en cuanto a la parte humana. Entonces no vamos a nosotros a desligarnos acá, no solamente seguridad industrial, no solamente prevención de la emergencia, sino que hay una parte humana de las relaciones humanas, de la parte psicosocial, del acoso laboral, del acoso sexual. Entonces miren que hay una serie de requisitos y una serie de documentos que nosotros debemos empezar a organizar porque le insisto que debemos empezar a manejar las evidencias por tema, ¿cierto? Así como nos los pide el marco legal, por eso empecé con esa parte, organizar temas por temas y también por riesgo. Y luego en el título 4 vemos este título que nos habla sobre riesgos laborales que nosotros nos vamos a ocupar en este curso de hablar un poco sobre eso. Sin embargo, insisto que es importante que, perdón, que se manejen los distintos capítulos, que se manejen todos los capítulos que están acá, o que nosotros podamos tener conocimiento. ¿Alguna pregunta? ¿Algún aporte, alguna experiencia que hayan tenido dentro de su entorno con relación a lo que he venido comentando sobre los derechos individuales, sobre los derechos colectivos, sobre la inspección y vigilancia y control? ¿Alguna pregunta está ahí? ¿Vamos bien? ¿Va quedando claro el tema? Sí, profe. Itilín. Sí, profe. Sí, señor, de mi parte sí. Perfecto. No me dejen hablando solo porque uno dice, bueno, ¿cuándo están los estudiantes? Si están en la sala o están viendo la película del sábado. Entonces es importante que podamos participar, intercambiar ideas para que el encuentro sincrónico no sea tan plano, ¿cierto? No solamente el profesor hablando locura y los estudiantes allí escuchando, no, vamos a interpelar también, vamos a debatir, que estos son temas que tienen muchas posturas y podremos mirarlo desde varios puntos de vista, ¿ok? Yo no soy de los que voy cerrando de tajo los pensamientos que tengan ustedes con relación a un tema. Claro está que si está muy sesgado eso, esas afirmaciones, pues nosotros vamos orientando y esa es la idea para que sigamos avanzando en el estudio de la estructura. Entonces, miren que esta estructura que nos muestra aquí esta laminilla, pues nos hace relación al libro 2 sobre reglamentaciones del sector trabajo. Y otro tema importante, juntas de calificación de invalidez. Entonces ahí también, ahorita voy a dejar eh, riesgos laborales porque en la siguiente laminilla vamos a ir profundizando
sobre riesgos laborales. Entonces, hablamos un poco sobre las juntas de calificación de invalidez y este es otro tema, creo que nosotros nos vamos a enfrentar a ese tema dentro del sistema de gestión, ¿cierto? A los programas de rehabilitación, al personal que está con una secuela por un accidente de trabajo, por una enfermedad laboral o por un accidente común, una enfermedad general como tal. Entonces, toda esta parte de la calificación de la invalidez tiene que ver con precisamente con ese tema que nosotros somos los que estamos manejando y que estamos preparando, nos estamos formando para evitar que el trabajador se enferme, porque esto realmente es uno de los procesos más complejos que están interrelacionados con la seguridad y salud en el trabajo. El tema del fuero por salud, el tema de todas estas condiciones especiales que debe tener un trabajador cuando se disminuye su capacidad laboral por causa del trabajo o por otros factores. Entonces eso se despliega una serie de requisitos, una serie de procesos, de procedimientos que nosotros debemos empezar a mirar con el sistema de vigilancia a ese trabajador, ¿cierto? Cuando regresa de la, de la incapacidad hay que enviarlo a medicina laboral para que haga su revisión, para que haga las recomendaciones. Ahorita nos están cambiando un poco la forma o el enfoque que tiene que ver con todo el tema de los exámenes médicos ocupacionales, con la resolución 1843. Es importante que empecemos a revisar esa resolución también, porque ahí nos dice que debemos tener 20 días para empezar a hacer todos los ajustes razonables, y ese es otro tema bastante amplio que no sé si ustedes lo habrán visto dentro de la parte de legislación, ¿cierto? La parte también, ustedes tuvieron que ver legislación en riesgos laborales y también tuvieron que ver derecho laboral, si no estoy mal. No sé si ya ustedes vieron derecho laboral. ¿Me confirman si ya vieron esta parte? Entonces, El derecho laboral todavía no hemos visto. ¿no lo han visto? De legislación de riesgos laborales, si ya vieron ese curso? Legislación, sí, profe. Y hablar un poco sobre los ajustes razonables en cuanto dentro del marco del sistema de gestión. Bueno, sí hablaron un poco, sí entienden lo que es ajuste razonable. Entonces, cuando una persona está dentro de una empresa y sufre un accidente, tiene secuelas, pues cambian su capacidad de trabajo y entonces la empresa está obligada a hacer los ajustes razonables para que esa persona se pueda reincorporar a ese entorno laboral, ¿cierto? Si hay unas escaleras y la persona no puede utilizar las escaleras, entonces debemos tener una rampa para poder ofrecerle el acceso a las diferentes áreas, ¿cierto? Ubicarlo, qué tal que esté en un edificio y tenga muchos obstáculos, entonces la idea es que los ajustes razonables puedan ir resolviendo en cierta manera, porque habrán algunos que no se pueden, para que ese trabajador pueda readaptarse a ese trabajo. Podría ser en las mismas actividades que está desarrollando, podría ser en otras actividades que la empresa debe crear, de pronto otro puesto de trabajo, debe crear otras funciones para ese trabajo. Entonces, el tema de la calificación de la invalidez como ya el punto final para que el trabajador pueda legalmente poder calificar su pérdida y empezar un proceso podría ser de pensión o de indemnización de acuerdo pues al sistema o su sistema del sistema general de la seguridad social en salud. Entonces, si es por ARL, pues tiene un procedimiento y unos beneficios y unos temas ahí agregados, pero si es por enfermedad general con la EPS, pues otro recorrido que hay que hacer, ¿cierto? Hay que mirar esa parte también, entenderla para que ustedes cuando estén dentro del campo laboral puedan comprender todo este horizonte en su amplitud.
Entonces viene otro, el título se habla sobre nombres referentes al empleo, el nuevo empleo, todo el tema de las formas, todo el tema del teletrabajo, todo el tema en fin, trabajo en casa, todas esas partes hacen, digamos que debemos nosotros empezar a implementar dentro de nuestro sistema de gestión y conocer todos esos temas porque muy seguramente se nos van a presentar los casos de que está en teletrabajo, de que está de trabajo en casa, de, de todas estas modalidades. Incluso podría ser un híbrido que podría hacer teletrabajo y también de manera presencial. Entonces, eso como que la dinámica del sistema cambia en proporción de acuerdo a esas características. Por eso a mí me gusta hablar bastante de esto, porque a veces creemos que nada más escoger el decreto 1072 y decir, bueno, vamos a hacer lo que está el decreto, sí, pero debes entender las realidades de la empresa, ¿cierto? Las características. Entonces, el subsidio familiar también, pues ahí nos habla sobre ese tema que también tiene que ver con las relaciones contractuales, la sociatividad social y solidaria también importante y las disposiciones varias. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Algún aporte, preguntas, comentarios? Perfecto. Hoy nos noto bastante callado, más callado que el encuentro anterior. Bueno, entonces nos vamos seguidamente al capítulo 6, título 4, riesgos laborales, del decreto, la parte 2 del libro, de la parte 2 libro 2 creo que es, si no estoy mal, parte 2 título 4 capítulo 6. Y ahí vamos encontrando la ruta porque a veces estudiamos el decreto 1072 y debemos aprendernos la ruta. Entonces, en el capítulo 6 tenemos, del título 4 capítulo 6 tenemos todo lo relacionado con el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Entonces ahí podemos ver desde el artículo 2.2.4.61 hasta el 42. Ahí podemos ver todo lo relacionado con el sistema de gestión y ese es uno de los textos importantes que vamos a estudiar dentro del curso para poder entender todos las aristas, las variables que hay dentro de esa reglamentación para nosotros poder empezar a desplegar todas las herramientas que vamos a hablar de ellas ahorita más adelante, que son los manuales, los programas, los procedimientos, los instructivos, las guías, todo eso dependiendo el requisito y dependiendo las características de la empresa. Por eso a mí me gusta hablar un poco sobre las características, porque dependiendo del tamaño de la empresa, así va a ser nuestro sistema de gestión, ¿cierto? Nuestro sistema de gestión tiene que ajustarse a esas características. Porque si estoy en una empresa de 5 trabajadores, nivel de riesgo 2 no es igual a una empresa a nivel 5 que tenga 30 40 empleados, ¿cierto? Es un mundo completamente distinto. Entonces ahí podemos ver el capítulo 1 habla sobre disposiciones generales, riesgos laborales, que también me gustaría que ustedes echaran un vistazo, hicieran lectura. Afiliación a riesgo, al sistema de riesgos laborales, también me gustaría que echaran un vistazo sobre cuáles son los requisitos para las afiliaciones, cuáles son los requisitos para el profesional independiente, cómo debe cotizar, porque muy seguramente ustedes, algunos serán empleados, pero otros podrían ser asesores externos, como en mi caso, y entonces cómo debemos hacer las afiliaciones, cuáles son los cambios que hay en materia de la afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales. Entonces debemos estar allí actualizados en ese sentido. ¿Cuál es la cotización en riesgos laborales? Si estoy en nivel 1, si estoy en nivel 2, si estoy en nivel 3. Hay una tablita allí que nosotros podemos revisar, no es algo tan complejo tampoco, pero esa información es importante que la tengamos en cuenta. El tema de reembolso, cómo hago para poder tramitar un reembolso, porque eh, planes de emergencia y evacuación. Ni Bisney.
¿Tienes planes de emergencia de evacuación en la sala 07? Buenos días, profesor. Sí, señor. Buenos días. Bueno, aquí no sé si está el profesor de planes de emergencia, no lo veo, profe, está por acá. De pronto tengas algún cruce allí con la... Ya revisaste bien la programación. Sí, sí, señor. Yo tengo horario de tecnología y sale esta misma sala. Voy a Ya les revisar en voy, alguno de los grupos con otro compañero a ver. voy a escribirle aquí al profesor Leandro a ver qué me dice que es el coordinador de la... Dice que es con el profesor Jesús Alfonso. Y con el profesor Jesús Cuaces. Ujú, sí, señor. Vamos a mandarle aquí una noticia. Profe, tengo un estudiante aquí en mi sala, a la 07, en sistema 1. Dice que también tiene la misma sala para planes de emergencia. Entonces, es posible que usted pueda revisar allí si hay algún cruce con la sala. Pero es raro que el profesor no haya ingresado a esta sala. Si te pido que revises bien la programación, porque de lo contrario estuviera el profesor acá y nosotros no hemos tenido inconvenientes desde que iniciamos la sesión. Bueno, ya vamos a esperar que Listo, profesor. Muchas gracias. El profesor Leandro nos responda la inquietud. Profe, Bueno, disculpe, entonces, compañera, ¿de qué grupo eres tú en planes de emergencia? Da un momento. Porque Ya yo miro. creo que ustedes tuvieron clase sincrónica en esta sala, fue la semana pasada. Esta semana no tienen clase sincrónica. sí, eso pasó la vez pasada que con la profe Jennifer, que ella tenía clase, era el sábado anterior. Yo arranqué el 16 y ella seguía el siguiente sábado. Ya este sábado los estudiantes de la profe Jennifer, que están en el grupo 1, 2, eh, sí, me dice el profesor que revise la programación porque no hay cruces con esta sala. Me dice el profesor Leandro. Bueno, muy bien, vamos a continuar. Ok, Entonces, muchas gracias. ok, en el capítulo 5 dice que del Consejo Nacional de Riesgos Laborales es importante que veamos también las políticas de ese Consejo Nacional. También emite alguna información valiosa para nosotros poder eh, implementar nuestro sistema de gestión. Los invito también a revisar la resolución 3077 del 2022, que es interesante que nosotros empecemos a conectar nuestro sistema con el Plan Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿cierto? Ahí hay algunas estrategias y algunos compromisos que desde el nivel nacional, ¿cierto? Con esta política, pues se pueden conectar con lo que nosotros hacemos. Realmente lo que nosotros hacemos es la parte esencial para contribuir a ese plan nacional. Si nosotros no nos formamos bien, si no empezamos a desarrollar bien nuestro sistema al interior de las organizaciones, muy seguramente ese plan no va a tener eh, los resultados que se están esperando hasta el 2031, ¿cierto? Que este plan va de 2022 al 2031. Entonces hay unos retos ahí bastante complejos. Yo creo que por tiempo en este curso no vamos a poder mirar esa parte, pero la invitación queda ahí para que nosotros podamos revisar esa resolución 3077 del 2022. Sistema de garantía de calidad del Sistema General de Riesgos Laborales. Importante también mirar cuáles son los parámetros allí establecidos, que de allí se desprende todo el marco legal, porque de esta manera es que se puede garantizar la parte de la seguridad y salud en el trabajo. De hecho, los estándares mínimos hacen correspondencia a este sistema de garantía de la calidad. Es importante que también echemos un vistazo allí, porque el tiempo, pues obviamente no nos va a permitir avanzar con todo esto. Sin embargo, pues en el módulo 2 vamos a estar, si los puedo acompañar allí el próximo semestre, vamos a estar mirando mucho más a profundidad la estructura con relación al ciclo PHBA, que esto es lo que nos
de pronto nos interesa y nos va a aclarar más dudas, ¿cierto? La ruta, cómo me ubico dentro de ese ciclo, de acuerdo a las etapas del sistema, ¿cierto? Desde de la planificación, el hacer, la verificación y la actuación. Entonces, mirar todo ese componente de la garantía de calidad, porque eso hace parte de nuestro sistema de gestión, o sea, nuestra parte de este sistema de gestión tiene una parte humana que a mí no me gusta dejar de un lado, y la parte de calidad que tiene que ver con procesos, ¿cierto? La parte legal, ¿cierto? Que también va muy ligada a esos procesos porque realmente cuando nosotros vamos a implementar un proceso en la empresa, tenemos que sustentarlo con una norma. Nosotros no lo podemos crear por crearlo, nosotros no lo hacemos por hacerlo, sino que hay una normatividad que nos está obligando a ello. Luego miramos el Fondo de Riesgos Laborales, que también es digamos, una cuenta a nivel nacional para apoyar todo el andamiaje o la estructura que tiene a nivel nacional todo el tema de seguridad y salud en el trabajo, el sistema de compensación, ya hay un tema digamos que, mm, aparte, digamos que económica, ¿cierto? La intermediación de seguros también es interesante, los criterios de graduación de las multas. Creo que nosotros vamos a mirar algo sobre todo el tema de las multas, pero muy arraigado a la parte de seguridad y salud en el trabajo, y aquí en el capítulo 11 nos habla, digamos, de una parte, de un contexto general. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Estoy hablando mucho o vamos bien? No, profe, ¿Vamos vamos bien? bien. Profe, Sí, ¿Les gusta? está hablando claro. Bueno, ¿les gusta que hable bastante o que no hable? bastante. No, profe, sí hable, porque imagínese, si usted no habla y nosotros no hablamos, va a quedar la clase muda. Quedamos la clase muda porque ustedes no quieren hablar. Bueno, muy bien. Entonces miramos el alcance de este decreto 1072. Miramos que tiene un alcance al sector público, al sector privado, la economía solidaria, al sector cooperativo, a las empresas de servicios temporales. Mire que hay ahí un alcance bastante amplio, es decir, que nosotros nos podemos desempeñar en cualquiera uno de estos sectores, ¿verdad? De estas economías que están legalizadas o que son legales dentro del marco jurídico colombiano. Entonces ya el sector público sabemos que son todas las entidades públicas, ¿verdad? De orden nacional, territorial, local. Tenemos el sector privado, pues que son las empresas que por lo generalmente trabajamos nosotros, construcción, empresas pues de diferentes categorías, empresas de diferentes sectores económicos. La economía solidaria, pues que podríamos hablar de que podría ser mixta, pues, ¿cierto? Podría ser unas inversiones allí o algunas asociaciones, por ejemplo. Hay unas asociaciones que manejan recursos públicos. Entonces, todas esas economías, ustedes podrían trabajar en una asociación también, podría ser, o en el sector cooperativo, del tema de las cooperativas y demás, y las famosas empresas de servicios temporales, que aquí es donde nosotros podemos relacionar todos los trabajadores. Ahí en el decreto aparece trabajadores en misión. Claro está que son los trabajadores de las empresas de servicios temporales que están en misión en una empresa usuaria. Eso es un tema también importante, porque a veces la intermediación a través de las empresas de servicios temporales o los contratistas o los contratistas independientes se podría tratar de una tercerización laboral ilegal, ¿cierto? Y creo que ahorita el ministerio está haciendo algunas visitas y creo que en una de las grandes empresas a nivel nacional se pudo ver una tercerización indebida.
Profe, ¿cierto? eso pasó en las tiendas olímpicas hace Ok, poquito. perfecto. Entonces ya saben el tema que les estoy hablando. Entonces hay una empresa usuaria, una empresa de servicios temporales y resulta que es una tercerización ilegal. Y cómo nosotros manejamos un sistema así, se nos vuelve algo inmanejable, ¿cierto? Porque ¿a quién le pertenece ese trabajador? A la empresa usuaria, a la empresa temporal. Y si es una tercerización ilegal, ¿cómo hacemos? Entonces miren que las dinámicas son distintas dentro de de los sistemas de gestión. O sea, hablamos de trabajadores cooperados que están en una cooperativa. Entonces, los cooperados no son, digamos que, susceptibles como tal de la cobertura, ¿cierto? Digamos los asociados a la cooperativa, pero si ya el asociado hace una labor como tal dentro de esa cooperativa, ya debe tener cobertura de ese sistema. Me explico un poquito mejor. Por ejemplo, hay grandes, por ejemplo, Colechera. Colechera es una cooperativa, entonces los asociados es posible que no realicen alguna actividad laboral, pues obviamente no van a tener cobertura de ese sistema, pero en la medida que ese asociado, sea el gerente, sea el director, sea el coordinador, ya ese cooperado hace parte de, de, de ese sistema de gestión. O si lo vemos de otra óptica, yo soy una empresa y contrato una cooperativa, por ejemplo, una cooperativa de vigilancia. Entonces ya ese trabajador cooperado debería tener cobertura con mi sistema de gestión. No sé si me hago entender. O una cooperativa de servicios generales. Entonces yo tengo una empresa y hay una cooperativa, la contrato y para que me haga los servicios generales, el aseo, cafetería y demás. Entonces, esos cooperados deben incluirse dentro de mi sistema de gestión. Entonces, miren que la característica es interesante porque cuando yo les estoy mostrando todo esto con relación, contraste al decreto 1072, vamos entendiendo muchísimas cosas. Luego pasamos al trabajador contratista. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad? También de nuestro sistema de gestión. No, es que esa persona es contratista y pertenece a la empresa X. Yo no tengo nada que ver con él. ¿Será cierto eso? Si tengo un contratista limpiando, reparando una ventana en la oficina, en un segundo piso, colgado en un andamio, ¿es responsabilidad del sistema nuestro o de la empresa usuaria? El nuestro, claro. O de la empresa, perdón, contratante, porque los usuarios en este caso seríamos nosotros. Entonces, cuando el sistema de gestión nos habla de que debe tener cobertura a trabajadores dependientes, quiere decir los que son de planta, los que tienen contrato laboral, a los contratistas, a los subcontratistas, a los cooperados, a los trabajadores en misión, también a los estudiantes. ¿Qué pasó ahorita con los estudiantes o los aprendices? ¿Cuál es el contexto real ahorita de los aprendices? ¿Que tienen contrato qué? Ahorita con la ley 2466 de 2025, ¿qué categoría se le dio a los aprendices? ¿Será que deben tener cobertura de nuestro sistema de gestión? Sí, profe, tienen ¿O no? contrato a término fijo con todas las prestaciones legales. Ok, son contratos especiales de trabajo y estos contratos especiales de trabajo tienen todas las garantías laborales, pero tienen otra connotación, que ese trabajador es un estudiante. No sé si me hago entender. Entonces, por un lado, tiene garantías laborales plenas, como si fuese un trabajador de planta, pero por otro lado es un estudiante que debe tener un tutor, que debe tener una ruta de aprendizaje. Entonces, no sé si me hago entender. Entonces, miren, toda esta característica debemos nosotros entenderla dentro de nuestro sistema de gestión. Por eso les digo que cuando ustedes llegan a una empresa, lo primero que hay que hacer es conocer. Yo no puedo diseñar un sistema
usted está por allá en Barranquilla y yo estoy aquí, y resulta que yo voy a diseñar un sistema de gestión, pero lo hago es por una maqueta, por no. El sistema de gestión hay que vivirlo, hay que conocerlo, hay que saber cuáles son todas las características que lo hacen distinto a otro, ¿verdad? Entonces miren que la cobertura en varias empresas podría cambiar, ya no necesariamente tendría que haber contratistas cooperados en misión, entonces habría que mirar, hacer un perfil sociodemográfico de toda esa población. Entonces el perfil sociodemográfico nos permite conocer todas esas características de esa población, ¿verdad? El tipo de contrato, la misión, cuántos años en la empresa, ¿cierto? Las edades. Digamos que ahí tenemos una información general que nos permite a nosotros empezar a conocer esa población con la cual nosotros vamos a trabajar, ¿cierto? Yo diría que eso es uno de las actividades más importantes, incluso antes de empezar con la autoevaluación de estándares mínimos, es conocer al personal, a la población que nosotros vamos a trabajar, si hay enfermedad laboral, si hay, no hay, eh, en qué se transporta, cuáles son los medios de transporte para llegar al trabajo, cuánto tiempo se demora. Mire que hay una serie de características que yo necesito conocer antes de empezar a indagar más sobre el cumplimiento de requisitos legales aplicables. ¿Sí vamos bien hasta ahí? Bueno, vamos a continuar. No sé si tengan alguna pregunta, algún aporte con relación a esta laminilla. Perfecto. Entonces aquí tenemos un ejercicio que lo vamos a ensayar y más adelante ustedes lo van a replicar. ¿Cómo leemos nosotros el decreto 1072? Entonces es muy fácil, ¿cierto? Empezar a entenderlo de esta manera. Cada artículo tiene unos números, ¿cierto? Tiene una nomenclatura y vamos a entender qué significa esa nomenclatura. Entonces, mira, ¿cómo se lee el artículo 2.2.4.2.2.5 del decreto 1072? Suena como un trabalengua, pero cada uno de esos números pues tiene un significado. Entonces, cuando hablan del artículo 2, el primer número significa el libro, quiere decir que es el libro 2. Punto 2 quiere decir que es la parte 2. Punto 4 quiere decir que es el título 4. Punto 2 capítulo 2. Punto 2 sección 2 y punto 5, ya el último número es el artículo. ¿Sí me hago entender? ¿Está clara esta parte? De esta manera Sí, leemos profe. nosotros los artículos Sí, señor. de este decreto 1072. ¿Ya sabían esta parte? Hagamos el No, no me ejercicio. recordaba. Bueno, ¿quién quiere hacer este ejercicio? Alguien que me haga lectura del artículo este que tenemos acá en pantalla. Este artículo, perdón, del artículo del objeto y campo de aplicación. A ver, ¿quién se atreve? Este artículo tiene una particularidad. Yo no sé si la van a identificar. ¿Puede levantar la mano? ¿Quién está disponible allí? Dariela, David, Denis. Bueno, ahí levantó la mano David, adelante. Vamos a hacer el ejercicio. Vamos a leer este Bueno, artículo de objeto y campo de aplicación. bueno, capítulo 6. Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Artículo 2. Lo leo así con los números que sale ahí, profe. Sin decirle al libro, parte, título, lo digo toda esa parte. Vamos a mirar esa parte. Es que eso es lo que hagamos el ejercicio con la nomenclatura, no la lectura como tal del artículo, sino la nomenclatura. Listo. Libro 2, parte Ok. 2, título 4, capítulo 6, sesión 1. El Objetivo artículo, y
El No artículo, sale. ok, en este caso, en este ejercicio particular, debemos entender que algunos artículos no tienen secciones, ¿ok? Entonces ya pasaríamos de capítulo 6, artículo 1, no tiene sección. Algunos artículos no tienen secciones. Entonces, por eso les traje este ejemplo, para que miren el anterior, que sí tenía sección. En este caso, tiene la sección 2, pero ya cuando entramos a sistema de gestión, algunos no tienen secciones. Entonces, pasamos de una vez capítulo 6, artículo 1. Sabemos y entendemos que este es el primer artículo de ese capítulo 6, de ese título 4, de esa parte 2 y de ese libro 2. ¿Sí está claro? Sí, profe. Perfecto, muy bien. Bueno, ¿qué es la seguridad y salud del trabajo? Vamos a escucharlos ahora. Ya yo hablé suficiente, vamos a darle la palabra a ustedes para que me expliquen con sus propias palabras qué es la seguridad y salud en el trabajo y pues teniendo en cuenta lo que vemos allí en la pantalla. Adelante, quien quiere participar. ¿Qué es el sistema o qué es la seguridad y salud en el trabajo para ustedes? Con sus propias palabras. Adelante, David. Profe, Bueno, profe, se trata de prevenir las siguientes enfermedades laborales que s- de aquellas labores. Por ejemplo, si se puede presentar accidentes en área de construcciones, golpes, caídas y enfermedades, ya sea por esfuerzo de cargar un peso o cierta actividad. Y las enfermedades laborales son las circunstancias que se presentan a lo largo de esa actividad que está realizando el trabajador. Perfecto, muy bien. Vamos a seguir complementando a David. ¿Quién más? ¿Puede levantar la mano? ¿Quién me está hablando profe, ahorita? Adelante, Angie. yo, profe, eh, la seguridad y salud en el trabajo es una disciplina que se encarga de promover eh, la salud del trabajador, o sea, de prevenir accidentes y enfermedades, así como lo mencionaba el compañero, pero no solo las enfermedades físicas, sino también las enfermedades mentales, Sí, porque pues también se presentan en el entorno laboral y también reducen la capacidad laboral del trabajador. Entonces, básicamente es prevenir las enfermedades y los accidentes laborales y promover un entorno laboral seguro. perfecto. Muchas gracias, Angie. ¿Quién más quiere dar su opinión? Miren que ahí hay bastantes variables para poder dar nuestros comentarios. Así que podemos participar sin ningún temor y opinar y dar nuestra tesis o nuestras afirmaciones, nuestros conocimientos acerca del tema. Adelante. ¿Quién más? Alessandra, Camilo, ¿cómo están? Adelante. Bueno, entonces, Carlos Romo, adelante. ¿Quién más quiere opinar? Entonces, miren que la seguridad y salud en el trabajo, pues tiene muchas variables. Nos habla, pues podremos mirar aquí que se trata de una disciplina que tiene varios objetivos, ¿cierto? Prevenir las lesiones, prevenir las enfermedades, proteger la salud, promover la salud. Entonces, ¿buscando qué? Buscando el bienestar físico, el bienestar mental. Eso me gustó mucho de Angie, que nos habló del bienestar mental, porque resulta que la parte
digamos que mental o la parte de la salud mental de los trabajadores no es tan fácil de manejar, ¿cierto? Muy a pesar de que podamos tener un psicólogo allí que nos oriente o que nos esté implementando el sistema de gestión, que nos esté apoyando, no es tan fácil la parte mental, la salud mental no es tan fácil. Entonces, miren que nosotros debemos empezar a formarnos también. Creo que ustedes deben ver un curso de riesgo psicosocial. Entonces, es importante que aprovechen bastante al docente que está a cargo de ese curso para que puedan, digamos que, trabajar con él, cuáles son los indicadores para poder detectar todos esos cambios de personalidad, ¿cierto? O todos esos cambios en el ánimo, en el estado de ánimo de las personas que pueden influir negativamente en en la seguridad y la salud, ¿cierto? Del proceso que estamos adelantando. Entonces, todos esos cambios deben tener algunos patrones que podrían servirnos a nosotros como indicadores para poder nosotros detectar a tiempo de pronto cambios en todo ese, digamos que toda esa salud mental del trabajador cuando está en duelo, por ejemplo, entender, a veces los trabajadores están en duelo y no sabemos en realidad qué le ocurre. Entonces es como despertar esa calidad humana, nosotros mirar más allá también de la parte sancionatoria y de la parte, digamos que cuadriculada del sistema, sino mirar más allá de cómo es el estado de ánimo, si hay un duelo, si hay un cambio, si hay problemas económicos, si hay problemas familiares. Entonces son temas que deben estar dentro de nuestras estrategias de gestión, la parte de capacitaciones, la parte de talleres, la parte lúdica, la parte recreativa. ¿Para qué? Para bajar un poco el estrés que puedan causar todos esos cambios en la dinámica familiar, social de ese trabajador. ¿Sí están de acuerdo conmigo? Entonces, todo esto busca mejorar condiciones y medio ambiente laboral. Preguntas, aportes, comentarios acerca de este tema. Marvin, adelante, Marvin. Profe, buen día, un gusto estar acá con usted. Profe, Gracias. una pregunta. Lo que pasa es que yo soy del grupo 2. Me dicen que la clase esta es del grupo 1 hasta el 5, pero tengo entendido que esta materia la estamos viendo con la profesora Jennifer Sala, creo. No, estos grupos son 4, 5 y 6. Ok, profe, muchas gracias por la aclaración. Ya con la profe Jennifer tienen clase el próximo sábado, si no estoy mal. Listo, profe, muchas gracias. Perfecto. Bueno, entonces, ¿qué más podemos opinar acerca de qué es seguridad? Podríamos nosotros eh, pasar toda la sesión hablando de qué es seguridad porque realmente tiene muchos componentes allí, muchas variables, por ejemplo, prevención de las lesiones. Entonces, ¿qué podemos nosotros hacer o qué podemos nosotros hablar sobre la prevención de las lesiones? Entonces, depende el contexto, depende del entorno laboral, depende de los factores de riesgo allí determinantes, depende de los riesgos reales, de los riesgos potenciales que tengamos allí en la empresa. Es importante también que tengamos esto muy presente, el tema de los riesgos reales y los riesgos potenciales dentro del entorno laboral, porque también nos van a dar un insumo dentro de la planificación de nuestro sistema de gestión. Entonces vemos que tiene unos elementos este sistema de gestión de acuerdo al decreto 1072. Estos son los elementos que tiene o que nos reglamenta el decreto, pero nosotros digamos que nos apropiamos de la metodología del ciclo PHBA para poder eh, articular todos estos componentes que nos dice el decreto, ¿cierto? Y es importante que podamos nosotros entenderlo, porque de pronto nos llegamos a confundir. Dice, profe, es un proceso lógico y por etapas basado en la mejora continua, pero el decreto nos dice una cosa
pero también nos dice que debemos hacer lo que nos plantea el ciclo PHBA. Y digamos que debemos entender esta parte como para que aclaremos esas dudas. Entonces, en el decreto nos dice que debemos tener la política, la organización, la planificación, la aplicación, la auditoría y revisión de dirección y el mejoramiento. Lo vemos allí como más orientados a las normas técnicas, ¿cierto? Si ustedes lo ven, podría ser mucho más asociado a la norma técnica porque en realidad eso es lo que se pretende, que nuestro sistema se pueda articular con las diferentes normas técnicas, por ejemplo, con una ISO 45001, con una 14001, con una 31001, en fin. Pero cuando nosotros nos vamos al esquema del ciclo PHBA, nosotros lo que hacemos es sintetizar un poco estos componentes y lo vamos incluyendo dentro eh, de estas etapas que nos ofrece el ciclo PHBA, por ejemplo, la planificación, el hacer, la verificación y la actuación. Entonces vamos acomodando nosotros o vamos integrando nosotros estos componentes que nos ofrece el decreto 1072 al ciclo PHBA, ¿cierto? Nuestra estructura del documento como tal va a ser con el decreto, política, organización, planificación y demás, pero también eh, nuestra gestión puede estar basada en el ciclo PHBA, que realmente nos ofrece una dinámica bastante fácil, ¿cierto? A la hora de poder hacer todo este proceso de implementación, de verificación y de mejoramiento continuo. Entonces, ¿qué es lo que busca? Anticipar, reconocer, evaluar y controlar todos esos peligros que están y los peligros y los riesgos que están en ese entorno laboral. Bueno, entonces ya habíamos hablado sobre la seguridad y salud en el trabajo, creo que podemos pasar más adelante. También hablamos, bueno, nos hemos hablado un poco sobre el sistema de gestión, que consiste en el desarrollo de un proceso lógico por etapas, como lo venía diciendo hace un momento, y con toda la explicación que ello comprende. Mire que ahí tenemos nuevamente los mismos procesos que les estaba explicando hace un momento. El objetivo también anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que pueden afectar la seguridad y la salud en el trabajo. Volvemos a mirar la estructura allí, de acuerdo al decreto, que también la podemos alinear fácilmente con cualquier norma técnica y también con el ciclo PHBA, que lo tenemos acá en la siguiente laminilla, donde nosotros en la planificación vamos a priorizar cuáles son las actividades en seguridad y salud en el trabajo. Vamos a diseñar la matriz de peligro, vamos a hacer la evaluación de los requisitos legales, la identificación y evaluación de los requisitos legales, la definición de los objetivos y metas, el diseño del plan, diseño de indicadores, ¿cierto? Entonces ahí vemos la política, vemos todo el tema de organización. En el hacer, pues toda la puesta en marcha de los planes y programas que se han planificado. Entonces vamos a poner en ejecución todos esos planes. En verificación vamos a hacer las auditorías, vamos a hacer las inspecciones proactivas, vamos a hacer la revisión por la alta dirección, vamos a hacer las investigaciones de los accidentes de trabajo y en la actuación pues vamos a mejorar todos los errores que se han cometido dentro de ese sistema de gestión. ¿Preguntas allí? ¿Aportes? ¿Preguntas? ¿Aportes? Bueno, continuamos. ¿Cuáles son los documentos de ese sistema de gestión? Vamos a mirar la naturaleza, entonces vemos los reglamentos, los procedimientos, los instructivos, los formatos, ¿cierto? Todos estos, los registros, todos estos tipos de documentos nos permiten evidenciar el sistema y nosotros debemos ser muy cuidadosos en el manejo de estos registros, ¿verdad? Que no tengan alteraciones, que no tengan enmendaduras, que no tengan tachones. Tiene que ser una información completamente veraz. Cuando venga una auditoría, pues esa información que yo tengo consignada
en todos los registros, en toda la documentación, pues no genere dudas acerca de la veracidad de esa información. Porque si usted tiene un tachón en el formato, en un ATS, entonces tiene enmendaduras y tiene leaky paper y tiene otras enmendaduras, pues obviamente cualquier auditor, cualquier entidad, el ministerio va a poner en duda esa información. Entonces lo importante es que todos estos registros, toda esta documentación, pues obviamente se mantenga muy adecuada, rigurosa con relación a todo este componente. Insisto que todas estas evidencias hacen parte, pues, de no solamente de la parte de la seguridad y la salud en el trabajo de una empresa, no solamente para conservar la salud, sino que se convierte en digamos que una evidencia legal para la empresa, ¿cierto? Para poder demostrar ante cualquier requerimiento de que la empresa está cumpliendo con todo lo que nos está pidiendo la norma. Perfecto. ¿Hay alguna pregunta con relación, algún aporte con relación a la parte documental? Les recuerdo que este es uno de los enfoques que tiene este curso, o sea que de aquí en adelante vamos a relacionar todo, a interconectar todo con los tipos de evidencia que podemos nosotros recopilar dentro del sistema. Ya les estoy diciendo cuáles son las características de calidad que debe tener toda esta documentación. Bueno, entonces vemos que también podemos crear un programa, un manual, plan, una guía, un lineamiento. Entonces vamos a mirar un poco, a explicar un poco de qué se trata cada uno de estos tipos de documentación. Por ejemplo, un plan. ¿Qué entendemos nosotros por plan? Carlos Romo, ¿qué entendemos por plan? Kelsey, ¿qué entendemos por plan? Pues como la palabra lo dice, plan cuando planeamos algo que vamos a hacer, que vamos a llevar a cabo, ¿no? Perfecto, muy bien. Entonces aquí tenemos las características de ese plan. Entonces, profe, ¿y cuándo nosotros podemos utilizar cada uno de estos documentos? Bueno, dependiendo, pues la necesidad, dependiendo del requisito, ¿cierto? Las necesidades como tal de la implementación, del diseño e implementación, de acuerdo al requisito, también de acuerdo al tamaño de la empresa. Hay empresas que no necesitamos un plan, de pronto un protocolo, de pronto algo más sencillo, de pronto o un procedimiento, por ejemplo. Entonces, el plan significa eso, un esquema organizado con objetivos claros, incluye actividades, recursos, tiempo. Es como un mapa para saber qué es lo que vamos a hacer. Ahí tenemos el plan de trabajo, el plan de inspecciones. El programa es un conjunto de planes, o sea, ahí podríamos integrar varios temas dentro del programa. Por ejemplo, si hablamos de programa de elementos de protección personal, no solamente vamos a incluir allí el tema de la entrega, sino la revisión, la reposición, la prueba de campo, eh, todo lo que tenga que ver, todos los planes que tengan que ver con la implementación del programa de elementos de protección personal, ¿cierto? Entonces hay un objetivo general, por ejemplo, si hablamos del programa de capacitación. Programa de capacitación va todo, van todos los temas, van las metodologías que vamos a utilizar, la retroalimentación, los indicadores, los recursos. Entonces es algo complejo y cuando hablamos plan de capacitación ya hablamos ya cómo lo vamos a implementar, ¿cierto? La fecha, los recursos que vamos a necesitar, el horario, ¿cierto? El facilitador. Entonces ya es como la puesta en marcha y el programa es como todo el macro de lo que se va a hacer. El manual también reúne pues toda la información pues de un proceso
En este caso, pues a mí me gusta hacer un manual del sistema porque allí dentro de ese manual, pues yo voy a, a describir o voy a contemplar todos los procesos que se van a llevar al interior de la seguridad y salud en el trabajo de cualquier empresa. Entonces el manual es como que todo el que te orienta o que te da el marco de trabajo de todo un proceso como tal, es algo macro. En este caso podríamos poner el ejemplo como del manual del sistema o el manual de funciones de una empresa. El manual de funciones de una empresa te da la amplitud de qué es lo que se debe hacer, cómo está organizada la empresa, cuál es la jerarquía, cuáles son las funciones, cuál es el propósito, cuál es el perfil de cargo, cuál es la antigüedad. Y ahí te da una cantidad de información que es macro, perdón, para eh, poder desarrollar todos los procesos al interior de la organización. Y ya los planes son como más específicos, ¿cierto? A una acción específica. Viene la guía, podrían ser guías específicas, ¿verdad? Por ejemplo, como entrega de elementos de protección, cómo diligenciar un formulario, ¿verdad? La guía se asemeja mucho al instructivo. Hay instructivos para poder diligenciar el formato de reporte de accidente de trabajo. También podría ser una guía. Entonces, todo depende de la necesidad que tengamos en el momento. Y los lineamientos digamos que son las directrices, son, digamos que pequeñas reglas, una ruta para poder determinar el rumbo de un proceso. O sea, yo voy a dar unos lineamientos de seguridad vial a los conductores para que ellos se ajusten a esos lineamientos, como si fuese un reglamento como tal, ¿cierto? A menor escala, pero un reglamento. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Preguntas sobre esa laminilla? ¿O algún aporte? Bueno, pasamos enseguida a la siguiente, que es un reglamento. Podríamos hablar sobre el reglamento interno de trabajo. Entonces, es un documento que está amparado en las normas legales y que nos permite establecer una ruta para poder normalizar un comportamiento o normalizar unas actuaciones dentro de la empresa. Por ejemplo, si hablamos de reglamento interno de trabajo, quiere decir que está normalizando, ¿cierto? ¿Cómo va a ser la relación contractual trabajador-empleador? Y el reglamento de higiene, pues va a normalizar nuestro comportamiento frente a los riesgos que están en la empresa. Procedimiento, digamos que es un paso a paso, ¿cierto? De lo que se debe realizar, pues en determinada actividad, por ejemplo, procedimiento para reportar un accidente de trabajo. Entonces ese procedimiento nos da el paso a paso para nosotros poder hacer esa actividad. El instructivo también es podríamos decir que muy semejante a la guía, porque ahí nos presenta de una manera muy didáctica cómo nosotros podemos desarrollar una actividad como tal. El formato, pues, es un documento que nosotros podemos diseñar para poder registrar una información allí. Podría ser entrega de elementos de protección personal, un ATS, podría ser permiso de trabajo, podría ser, en fin, una serie de formatos. El registro es cuando ya nosotros consignamos la información en ese formato, ¿cierto? En ese formulario. O también podría ser también todos los registros de las estadísticas de accidentalidad como tal, o los indicadores. El programa, pues ya lo vimos anteriormente, podríamos decir, o podríamos dar ejemplos, por ejemplo, como estilo de vida y de trabajo saludable, mantenimiento correctivo y predictivo, vigilancia epidemiológica, elementos de protección personal. El plan, pues, es cómo voy a ejecutar una actividad como tal, ¿cierto? O un proceso. Podríamos hablar sobre plan anual de trabajo. La guía, pues, mire que aquí tenemos una guía que
generalmente usamos nosotros para la identificación de peligros y la valoración de los riesgos, que es la GT45, que son las guías técnicas colombianas. El manual, ya hablamos un poco sobre ese manual. La política, hay varias políticas en la empresa que debemos trabajar. La política de seguridad, no alcohol, no drogas, política de prevención de acoso laboral, política del plan estratégico, de prevención de acoso laboral, sexual, en fin. ¿El trabajador tiene derecho a consultar el registro? Claro que sí. Debe garantizar también algunos en la confidencialidad. En este caso, pues la empresa de prestadora de servicios de salud puede mostrar los exámenes médicos y todos los resultados al trabajador. La empresa no puede manejar toda la documentación con relación a la historia clínica de los trabajadores. Creo que es un tema que ya se ha tocado en varias oportunidades. Entonces, debe conservar los registros y documentos que soportan el sistema, ¿cierto? Es responsable de tener acceso a todos los documentos, exceptuando a las historias clínicas, lo que veníamos comentando hace un momento. ¿Cuáles son los documentos que debemos conservar por 20 años? Yo diría que, en mi opinión, toda la documentación con relación al sistema de gestión, porque cuando nos hablan sobre retención documental o cuando nos hablan sobre los resultados y mediciones y monitoreo, cuando nos hablan sobre los resultados de los riesgos, ¿cierto? De la gestión de los riesgos, entonces creo que la gran mayoría de los documentos del sistema son susceptibles a la conservación, porque eso nos demuestra de que se ha gestionado, de que se ha intervenido todas las situaciones en cuanto a los riesgos. Las obligaciones por parte del empleador tienen que ver con la política, las decisiones gerenciales, las responsabilidades, la rendición de cuentas, el recurso, plan de trabajo, cumplimiento legal. Esto lo podemos nosotros ampliar en nuestra plataforma de estudio y ahí están colgados todos estos temas que sin duda alguna es importante que sean de conocimiento de todos, ¿cierto? Y cuando estemos en una empresa, este es uno de los temas esenciales para poder socializar con los trabajadores. Toda la responsabilidad y las obligaciones dentro del sistema. O sea, todos hacemos parte del sistema y debemos contribuir para que los resultados sean. Quiero detenerme acá para que miremos todos los documentos que debemos nosotros tener a disposición. Creo que ahorita el tiempo no nos va a alcanzar para poder profundizar en cada uno de ellos, pero en la próxima sesión, porque ya debo ahorita cerrar este espacio y pasar a la guía para explicarles en los últimos 15 minutos que nos quedan, explicarles cómo va a ser el desarrollo de ese primer entregable para que ustedes tengan toda la claridad frente al tema. Entonces, aquí tenemos 16 documentos que debemos nosotros tener como base. No estoy diciendo que sean los únicos, esto es lo que nos reglamenta el decreto, pero de acuerdo a las características de la empresa podrían surgir otros elementos adicionales, otros documentos adicionales. Entonces ahí vemos la política como primer documento, las responsabilidades, la identificación de peligros, el informe de las condiciones de salud, el plan de trabajo, el programa de capacitación, los procedimientos instructivos internos, los registros de entrega de equipo y protección personal, el registro de entrega de los protocolos de seguridad, los soportes del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, los soportes y las investigaciones de los accidentes de trabajo, la identificación de las amenazas, evaluación de la vulnerabilidad y los planes de emergencia, los programas de vigilancia epidemiológica, los formatos de registro de inspecciones, la matriz legal actualizada y las evidencias de las gestiones adelantadas para el control de los riesgos prioritarios.
Vamos a ir avanzando próximamente con relación a estos documentos. Yo les pido que revisen en plataforma porque en el próximo encuentro sincrónico vamos a ir avanzando con los temas, pero también mostrando cuáles son las evidencias que nosotros debemos cargarle al sistema. Aportes, preguntas, dudas e inquietudes. No, profe, yo no tengo dudas hasta el momento. Perfecto, alguien me levantó la mano, pero está identificado con el correo Sí, institucional. señor. Habla el de Rodríguez. Profe, una preguntita. Usted dice que la documentación de los trabajadores se deben guardar durante 20 años, pero supongamos de que una persona entra a una empresa y dura un día. ¿Cómo hacemos para guardarle la documentación durante 20 años si nada más trabaja un día? Muy cierto, pero si nada más tiene un solo día, pues obviamente nada más va a tener como el registro de inducción, prácticamente el examen médico. Y esos son, digamos que, documentos que son susceptibles de conservación por 20 años. Entonces, si trabajo un día, no vas a tener mucha información, solamente dos, tres documentos de ese trabajador. Otra preguntita, profe. Lo que pasa es que yo, en la empresa donde estoy laborando, yo también hago parte de recursos humanos. ¿Y Ok. qué pasa? De que la empresa a veces manda a hacer los exámenes médicos laborales de ingreso, pero, o sea, usted sabe que las empresas van descartando personas por cualquier patología que presente. Ok. Y hay pues, trabajadores de que llegan después que no los llaman a exigir esos exámenes. O sea, y el jefe tiene un rotundo no de que no se le puede compartir esos exámenes. Y yo he preguntado y no me dan respuesta de por qué no les comparten los exámenes a las personas. Todo hay que cambiar de paradigma y de pronto sacar de nuestro vocabulario ese tema de descarte. O sea, nosotros en la empresa no descartamos a nadie. ¿Cómo lo vamos a manejar? Resulta que la empresa tiene un manual de funciones y que ese trabajador debe surtir un proceso de selección, ¿cierto? De entre ellos el examen médico, porque dentro del cargo hay unas exigencias físicas, ¿cierto? Para poder Sí, desarrollar señor. ese cargo. Entonces, nosotros primero cambiar el vocabulario que no suene tanto a la parte discriminatoria porque el trabajador se puede agarrar de esa de alguna palabra que tú digas mal, si de pronto sin la intención de pronto de ofender al trabajador o al aspirante, pero se puede agarrar de eso para poder interponer una querella ante el ministerio. Entonces, primero manejar el vocabulario. Segundo, hacerle entender en la convocatoria que hay un perfil del cargo, ¿cierto? Y que la persona que cumpla con ese perfil del cargo va a pasar una entrevista. Y eso es un proceso de selección y contratación que debe tener la empresa. Ahora, cuando me hablas del examen, de los resultados del examen médico, el aspirante debe tener la plena garantía de que se le entregue sus resultados. De hecho, pues los mismos médicos ocupacionales están en la obligación de entregarle los resultados al trabajador. ¿Sí me hago entender? Entonces, Sí, por señor. ejemplo, si yo voy a contratar eh, a un trabajador para cargar bultos, por ejemplo, y resulta que dentro del examen médico el trabajador resulta con una hernia discal, por ejemplo. Entonces, yo no puedo contratar el trabajador porque hay una razón jurídica, porque el examen médico de ingreso es para que poder verificar esas condiciones de salud del trabajador y que el puesto que yo estoy ofreciendo no le vaya a perjudicar a la salud de ese trabajador. ¿Qué quiere decir? Que yo no puedo contratar a un trabajador que tiene una hernia discal
y yo lo pongo a cargar bulto porque muy seguramente su condición de salud va a empeorar. Entonces la finalidad del trabajo no es esa, la finalidad del trabajo es que se pueda, digamos que hacer la contratación y que el trabajador tenga los requisitos para poder desempeñar sin ningún inconveniente la actividad como tal. Y estos son temas que han ido como que de pronto eh, reglamentando un poco más porque en el sector hay mucha discriminación. Por ejemplo, mandan a hacer la prueba de embarazo, no se puede mandar a hacer la prueba de embarazo. Mandan a hacer pruebas de VIH, tampoco se puede hacer pruebas de VIH. Más bien nosotros dentro de nuestro sistema de gestión debemos tener unas políticas muy claras, ¿cierto? Eh, para evitar, digamos que algún tipo de contaminación en el lugar de trabajo y entender de que esta enfermedad de VIH no se va a transmitir con solo relacionarse con la persona, ¿no? Hay que de alguna manera educarnos en este sentido. Entonces, no podemos discriminar a las personas. La mujer embarazada solamente se le puede pedir este examen cuando el trabajo hay riesgos que son nocivos para el embarazo y que eso puede perjudicar pues al bebé, a la salud del bebé o a la salud de esa madre gestante. Entonces mire que todo nuestro procedimiento, por eso ahorita les coloqué y hablé sobre el manual de función y perfiles de cargo, porque eso hace parte también muy relacionada con la parte de seguridad. O sea, cuando abran la convocatoria en la empresa, tienen que hacerle claridad cuál es el perfil del cargo, porque el trabajador debe ser consciente de que si tiene algún problema, ¿cierto? O por ejemplo, yo voy a buscar aplicadores de químico, por ejemplo, y resulta que yo hago un examen y el trabajador tiene los niveles de colinesterasa muy altos, el nivel sérico de colinesterasa en sangre. Entonces, ¿qué me indica eso? Que si yo lo pongo a aplicar químico, ese trabajador se va a enfermar más. Entonces, hay una justificación válida para que ese trabajador no pueda acceder a ese cargo, pero tiene que ser por razones objetivas, no por razones subjetivas. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Perfecto. Entonces, a lo largo del curso vamos a estar hablando de todas esas evidencias, porque muy seguramente van a salir muchas dudas con relación a ciertos temas que ahorita pues se nos están convirtiendo, pues son temas delicados y que nosotros debemos saber manejar, sobre todo cuando estamos capacitando a los trabajadores, cuando le estamos hablando, las palabras que utilizamos, los verbos. Entonces, hay un tema social bastante marcado, sobre todo el tema de discriminación, el tema, cierto, el tema de la parte de identidad de género, la discriminación por género, la violencia de género. Entonces son temas que cada día pues nos invitan a capacitarnos más, a educarnos, a manejar más el vocabulario, a manejar más nuestros procesos, a ser más incluyentes dentro de nuestros procesos. ¿Ok? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Vamos entonces a pasar a revisar la guía en estos 10 minutos que Profe, nos una quedan. preguntita. ¿Sigue una pregunta? Adelante. ¿Esos exámenes se pueden hacer dentro del trabajo? ¿No se le pueden hacer dentro del trabajo a la persona o cuando la persona se va a contratar? Los de ingresos sí son antes de la contratación, porque en realidad el examen de ingreso prácticamente es un examen de preingreso. O sea, es mirar si las condiciones físicas y mentales del trabajador están adecuadas para el perfil del cargo que yo estoy necesitando en la empresa. Sí, o sea, sí lo sabía, lo que pasa es que me quedaba la duda porque no tenía. Ah,